Hola, ¿cómo estás? Aquí desde Tarot Poético, Mateo y Matías, te damos la bienvenida a esta clase gratuita en donde vamos a hablar sobre tarot y arquetipos, ¿sí? ¿De qué hablamos justamente cuando pensamos en tarot y arquetipos? Bueno, pasa mucho en el mundo del tarot y esto es algo que a Mateo y a mí nos llamó la atención, nos ha llamado la atención a lo largo del tiempo que venimos investigando el tarot, que se habla mucho de relacionar a las cartas del tarot, principalmente a los arcanos mayores, con lo que son los arquetipos. Cuando uno entra en el estudio del tarot y empieza a relacionar el tarot con ciertas disciplinas, con desarrollos de otros autores, aparece la idea del tarot como símbolo, pero también aparece la idea de el vínculo del tarot con la idea de las imágenes arquetípicas o de las representaciones arquetípicas o del concepto junguiano desarrollado por Carl Jung en la psicología analítica de arquetipo. Entonces, un poco la idea de este encuentro, de esta clase gratuita, tiene que ver con despejar el campo conceptual, con organizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de arquetipo, de qué hablamos cuando hablamos de representación arquetípica, y si esto es viable relacionarlo con el tarot o hasta qué punto, ¿no? Es verdad que las cartas son una muestra, ¿sí? Una galería de imágenes del inconsciente colectivo. Es verdad que las cartas son arquetípicas o son arquetipos. Bueno, un poco es lo que pretendemos como responder, ¿sí? De forma breve hoy aquí en este encuentro y también dejar la pregunta, problematizar sobre qué estamos haciendo en el campo del tarot en relación a vincular las imágenes con estos conceptos de la psicología analítica, que pueden ser muy ricos y muy aprovechables también, pero también pueden dar a cierta confusión conceptual si los usamos con poco orden. Así que, bueno, Mate, no sé si querés decir algo antes de arrancar. No, básicamente es eso. Queremos también como empezar a despejar estos campos, poder acercarlos también a un lenguaje que sea Mm. cercano, porque entendemos que nos estamos metiendo también con una teoría compleja. Entonces, bueno, también la idea es acercarlo de una forma, eso, que podamos entenderlo todos, todas, y que nos sirva también para nuestra práctica con el tarot, ya sea que estés leyéndole el tarot a otras personas, sea que te estés iniciando en el tarot, que estés con un mazo por primera vez, que quieras hacerte una autolectura o lo que fuese. Bueno, la idea es que estas herramientas teóricas y prácticas que te vamos a compartir te sirvan en tu proceso de aprendizaje y crecimiento con el tarot. Sí, por supuesto, eso está bueno que lo mencionás porque más allá de este recorrido teórico que vamos a hacer, al final de este encuentro vas a tener un ejercicio para poner algo de esto en práctica y porque a nosotros lo creativo en relación al tarot nos apasiona y desde ese lugar nos gusta compartirlo. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero que queremos como compartirles es pensar son los arquetipos y obviamente en ese sentido vamos a basarnos en un autor principalmente que es Carl Gustav Jung, el creador de un montón de teorías y uno de los padres de la psicología profunda, ¿sí? Y él fue el que trae por primera vez la noción de arquetipos al campo de la psicología, ¿sí? Lo trae a ese campo y aborda, entre todas sus conceptualizaciones, un eje central en su teoría y un eje que también es disruptivo con otras corrientes psicológicas que venían de anteriores a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo que plantea es que nosotros como seres humanos, además de tener eh, una psique individual o contenidos de nuestra psique que corresponden a nuestra historia personal, a nuestra historia individual, además portamos de componentes de lo que él llamó lo inconsciente colectivo, ¿sí? ¿Y qué es lo inconsciente colectivo? Yendo a lo nodal, bueno, es todo aquello que nosotros heredamos, ¿sí? De nuestros ancestros cercanos y lejanos como seres humanos, y en el sentido Jung no nos pensaba nosotros naciendo con una tabula rasa, es decir, no es que nacemos como una hoja en blanco que se empieza a rellenar a medida que vamos vivenciando cosas en nuestra vida, a medida que vamos vinculando con nuestra familia, nuestras amistades, etcétera, sino que ya desde el momento en que nacemos, nosotros portamos Mm. información, ¿sí? Que viene más allá de nuestra propia historia individual, ¿sí? Claro, sí, ahí acá agrego mate, ¿no? Hay algo que consideraba Jung que tenía que ver con algo biológico, ¿no? Que ya se heredaba biológicamente, pero también se podría pensar que hay una herencia cultural y simbólica, inconsciente, colectiva, que se hereda por ser parte de la cultura, por ser parte de una familia, por ser parte de una historia que nos antecede, nos precede, ¿sí? Y en este sentido, agregar esta cuestión interesante de que Jung desarrolla esta idea en un contexto en que lo inconsciente también estaba como ahí en vilo, porque estaba también el gran desarrollo del psicoanálisis, donde Freud venía desarrollando la idea de un inconsciente personal.
en las colaboraciones que tuvieron en los comienzos de su relación y después cuando Jung siguió solo, él desarrolla que además de este inconsciente personal, habría esta otra estructura que excede al individuo y que es colectiva. En lo que seguramente coincidían claramente entre Jung y Freud es la idea de que lo inconsciente es algo inacible, es algo que nunca llegamos a conocer, que nunca podemos palpar, tocar, ni conocer, digamos, ¿no? En ese sentido, Jung también pensaba el inconsciente igual y por eso también lo inconsciente colectivo con más razón aún, ¿sí? Mm. Entonces, cuando hablamos de eso, está bueno pensar en eso. Uno nunca llega a conocer o hablar el lenguaje del inconsciente, Claro, es ¿no? la propiedad propia, la propiedad del inconsciente justamente es el no poder ser conocido, excepto llegar a través de sus formaciones, ¿no? Como decir, dar cuenta de aspectos, pero no conocerlo en su totalidad, sino dar cuenta de aspectos a través de ciertos productos de la psique, que bueno, ya iremos viendo. Exacto. Bueno, como decía Matías recién, es verdad que estos arquetipos y estos componentes de lo inconsciente colectivo, y mejor dicho aún, también sus representaciones, que ya vamos a ver ahora en un ratito, van a variar obviamente según la cultura en la que nacemos, el tiempo histórico y demás. A mí me gusta pensar que es como las capas tectónicas de la Tierra, es decir, desde la capa más superficial uno va bajando a capas más profundas, digamos, inferiores en ese sentido, y a medida que uno va bajando en esos escalafones, cada vez, digamos, se vuelve más alejado de nuestra historia personal, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a los arquetipos, ¿qué son? Bueno, pensando en el inconsciente colectivo, son patrones e imágenes arcaicas universales, es decir, podemos pensar en esos patrones, en esos caminos, en esos senderos que, a través de lo cual lo inconsciente colectivo va agarrando vías comunes que en general todas las personas, dada nuestra condición de seres humanos, de alguna manera u otra nos vinculamos con ellos y atravesamos esos senderos. Es decir, Mm. ¿sí? Eh, Narrativas universales, conductas universales, roles universales, todos aspectos que se pueden encontrar con diferentes expresiones en diferentes culturas, pero que comparten esa característica que los une. Exactamente. Entonces, eso funciona a un nivel más bien psíquico, ¿sí? Podemos pensarlo no a un nivel más, por ejemplo, físico, ¿sí? Entonces, así como nosotros por seres humanos y por tener la biología que tenemos, solemos tener hambre y queremos alimentarnos y tenemos otras pulsiones e instintos, bueno, a nivel psíquico sucede algo análogo o algo similar, ¿sí? Eso también es lo que podríamos llamar como la función psíquica organizadora, es decir, como nuestra psiquis, por más que tiene un componente bastante caótico y lo solemos vivir de esa manera, bueno, detrás de todo ese caos aparente hay ciertas órdenes, ciertas organizaciones que a Jung le interesaba mucho estudiar y que iba encontrando en esa comparación de casos individuales, encontraba esos patrones comunes. Ujú. Lo El, estu- interesante, sí, el estudio de estos patrones le permitió a Jung suponer, teorizar y también a otros autores ciertos nombres para ciertos arquetipos, ¿no? Pero de forma teórica, porque como decimos, no son cognoscibles del todo. exacto, y ahí quería llegar un poquito al último concepto de arquetipo que nos va a dar un poco el pie para seguir pensando el tarot, es esta idea de que aun que nosotros podamos acercarnos a ese listado, incluso a esas categorías que son los arquetipos, nunca podemos llegar a conocerlos, volvemos a lo mismo, entonces son irrepresentables e invisibles. Y eso es súper importante porque, como decía Matías al comienzo, ¿no? Empezar a despejar algunos campos teóricos, a veces cuando confundimos, por decirlo de alguna forma, o cuando nombramos simplemente, por decirlo como nos sale, a las cartas del tarot como arquetipos, de alguna manera lo que estamos haciendo, aunque no nos demos cuenta, obviamente, por supuesto, es que a ese arquetipo, que es algo inmenso y algo que nunca podemos llegar a terminar de conocer, es encerrarlo o limitarlo en una sola representación visual, ¿sí? De ese arquetipo. Entonces lo estamos confundiendo, mejor dicho, lo que vendría a ser la representación arquetípica, que es algo que también queremos ahora desarrollar para poder Ujú. comparar esos dos conceptos. Sí, además no solamente estamos recortando al arquetipo a una sola forma de imagen, sino que además estamos asumiendo que a través de una carta podemos dar con algo del orden de lo inconsciente colectivo o que podamos dar con algo del orden de la estructura de la psique, ¿no? Decir que una carta es el arquetipo es tener también mucho poder sobre el otro porque asumimos que sabemos algo que en teoría es inconsciente y que, bueno, es darle quizás demasiado poder a una carta
cuando justamente hay una contradicción, porque si la carta tiene una imagen y el arquetipo sale inconsciente e irrepresentable o invisible, ahí tendríamos un problema si asumimos que la carta es un arquetipo. Exacto. Pero Entonces, bueno, vamos a ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de representaciones arquetípicas y cómo lo podemos relacionar justamente con el tarot, que es nuestro métier, digamos, nuestra herramienta, nuestro instrumento. Bueno, algo que quiero decir antes de pasar a estos ítems es, cuando hablamos de tarot también recordar que no hablamos de una sola representación visual, ¿no? Eso está claro. Entonces también ya ahí entramos en esa problemática, porque no es lo mismo si yo veo, por ejemplo, en pantalla se ve el ermitaño del tarot de Marsella, pero si yo agarro el ermitaño del White Smith, es otra imagen. Si agarro el de Tot, es otra imagen. Si agarro el de las magas, es otra imagen. Entonces, ya ahí tenemos una problemática sana igual, porque justamente es la variedad de representaciones arquetípicas. Y no da lo mismo, ¿no? Esa es nuestra forma también de compartir el tarot en todos nuestros talleres de tarot poético, nuestras lecturas y demás. Es que, bueno, según el mazo que utilice, según la imagen que tenga enfrente, las asociaciones que me generen van a ser diferentes. Por ende, estamos hablando del mismo arquetipo, si no, si ya cambió algo de esa imagen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una representación arquetípica, estamos hablando de una imagen viva, histórica y situada, ¿sí? Es muy claro en ese sentido. El tarot de Marsella está situado en un lugar específico, en Francia, en 1500 aproximadamente. Entonces ya de por sí nos habla de una manera. Si compro o si utilizo un mazo de tarot creado aquí en Argentina, por ejemplo, en el siglo XXI, bueno, va a ser otra representación. Y es interesante pensar esta idea, ahora me voy a otro tema, pero también va de la mano, que es la idea de imagen viva. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es donde nosotros podemos entrar en la relación entre una imagen, que claramente a nivel objetivo podemos pensar que siempre es la misma, y lo que nos sucede a nosotros con esa imagen. Ahí es donde de alguna manera nosotros empezamos a enlazar lo que hablábamos antes de lo inconsciente, de lo arquetípico, con una imagen estática. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es lo que nosotros podemos empezar a pensar de que el tarot, en este caso, y otras representaciones arquetípicas, en el caso de otras obras de arte, leyendas, cuentos, mitos, que también lo son, generan un espacio transicional. Es decir, no son el arquetipo, pero nos ayudan a dialogar o a acercarnos o a vincularnos. con algo de esa fuerza. Claro, exactamente. Por eso nos interesa tanto el tarot, porque cada vez que nosotros vemos esta carta del ermitaño, o cada persona que ve esta carta del ermitaño, es muy probable que observe algo diferente, que sienta cosas diferentes, que piense en cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que hablamos cuando pensamos en una imagen viva. Está viva, pero no porque la imagen se mueva en sí, sino porque nosotros la animamos en nuestro interior, es decir, a nosotros nos pasan cosas. Lo que estamos vivos somos nosotros. Y la imagen nos refleja y nos ayuda a eso. Por eso también pensamos ahí en el soporte de proyecciones. ¿Qué significa esto? ¿No? Es un término también que trae Sally Nichols, una autora que recomendamos mucho. En todas nuestras clases la recomendamos también. Que es esta idea de que el tarot es un soporte a través del cual nosotros empezamos a depositar contenidos personales en esa imagen, ¿sí? El ermitaño me hace acordar a mi abuelo, el ermitaño me hace pensar que yo hoy en día estoy muy encerrado en mi casa y no salgo, el ermitaño me hace recordar que hace mucho que no muevo el cuerpo y que debería moverme para no sentirme viejo, bueno, ¿no? Como son cosas que nos empieza a dar la imagen cuando yo empiezo a proyectar cosas que me están pasando. Y pensé que ibas a decir algo, Mati. Si No. Me estaba viajando ahí con y vos. eso es lo último que podemos nombrar también en esta placa que estamos compartiendo, que es la función simbolizadora, ¿no? Es decir, lo simbólico, que también es muy propio del tarot, es justamente esta función que permite ser un espacio intermedio. Lo simbólico, que se relaciona mucho también con toda esta teoría que estamos abordando de Jung, es justamente esa posibilidad de conectar con algo más de carácter universal, ¿sí? Porque voy a decir ejemplos, no sé, todos nos hemos vinculado con una figura, por ejemplo, si pensamos en el ermitaño que tenemos enfrente, con un viejo sabio
o una persona mayor que nos ha generado algún tipo de enseñanza, o una persona que nos Sí, ha o generado... con la idea de la sabiduría para despersonalizarlo Claro, también un poco, sí, puede ser ¿sí? mujer, hombre, por Hay supuesto. algo de desliteralizar un poco el vínculo entre el tarot y la idea de arquetipo con esto que estamos compartiendo. No es algo literal, sino que es entrar en el juego, que para nosotros también es muy importante, en el juego de la metáfora, en el juego del símbolo, en el juego del cómo sí, ¿no? De no confundir, esto es algo que también veníamos trabajando hace poco, el mapa con el territorio. Es decir, hay una propuesta que tiene que ver con la imagen, que es una representación de algo que no se puede terminar de significar del todo, ¿no? Cuando queremos abordar a alguien en una lectura de tarot y trabajar sobre lo que le pasa, sobre su historia, estamos trabajando con representaciones, ¿sí? Sería incluso hasta riesgoso hablar de tener como eh, la libertad de hablar de la historia de la persona directamente como si supiéramos todo lo que le pasa, todo lo que le pasó, todo lo que le pasará, y que estas cartas fuesen elementos que influyen de forma real o representan de forma real, ¿sí? No es que representan, sino que directamente son, ¿sí? Eso puede ser riesgoso en términos éticos y en términos de la otra persona. Al haber una representación, hay un espacio, ¿no? Generamos una distancia, este espacio transicional del que hablaba Mateo, esta función simbolizadora, en donde en esa distancia también le damos lugar al consultante o nos damos lugar a nosotros mismos para poder hacer el como sí, de darnos un mensaje y no confundir ciertos aspectos. Exacto. Bueno, aprovecho también a compartir que nosotros con Matías hace años que leemos el tarot, además de dar clase, y justamente en nuestras lecturas, como decía recién, nosotros damos mucho espacio a la persona a poder hablar, a poder Mm. relacionar, a poder abrirse. Nosotros nos basamos en estas teorías justamente para nuestra práctica y bueno, y aprovechar el espacio para decirte si tenés ganas o te interesa tener una lectura de tarot, obviamente podés consultarnos, tenemos una agenda donde nosotros realizamos lecturas y donde nosotros justamente abrimos ese espacio también, donde podemos permitir que puedas apropiarte de un espacio del tarot y no donde el tarot justamente sea esta verdad universal a la cual nosotros respondemos, sino más bien un espacio dialogado, un espacio de intercambio. Pero bueno, más allá de la lectura, también vos podés hacer algo con esto y es justamente lo que te queremos proponer como cierre de esta clase, de este encuentro, que es un ejercicio narrativo, es un ejercicio creativo con el tarot, en donde puedas entrar en ese diálogo y en esa distancia del cómo sí, ¿sí? También relacionarte, ¿no? Con estas imágenes y sus representaciones arquetípicas y qué te convocan a vos, qué personajes se te aparecen, incluso con qué historias podrías relacionarlos, con qué, por qué no mitos, cuentos o cuentos personales de tu propia historia o de tu familia o del lugar del que sos, de origen, ¿sí? Entonces, lo que te proponemos es lo siguiente. Esto es con los arcanos mayores, porque algo que no sé si mencionamos, pero lo digo ahora, esta cuestión de los arquetipos suele estar muy asociada a este subgrupo de la baraja que son los 22 arcanos mayores, ¿no? El papa, el diablo, el emperador, la torre, la estrella, el mago, la papisa, el juicio, la rueda, la muerte, el colgado, etcétera. Entonces, vamos a entrar en el juego de los arcanos mayores. Vas a sacar 3 cartas al azar, ¿sí? Eso lo puedes hacer después de que escuches la clase, pones pausa ahora como vos quieras. Vas a sacar 3 cartas al azar, las vas a dejar boca abajo, las vas a ordenar boca abajo y las vas a dar vueltas, las vas a poner boca arriba y te van a quedar en un orden estas 3 cartas. ¿Qué vas a hacer? Vas a mirar las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, es más una decoración, ¿no? Porque no está la carta completa, tenemos al enamorado, al diablo y a la luna, ¿no? Y vas a escribir un cuento, ¿sí? Un relato que tiene una introducción, un nudo y un desenlace, estructura clásica también, ¿sí? Vas a escribir un cuento, ¿sí? Una ficción, vas a inventarte los personajes, vas a inventarte qué pasa ahí, pero le vamos a agregar un contenido personal a este cuento, ¿sí? El gran conflicto del cuento tiene que ser un conflicto o un tema o algo que vos estés atravesando hoy en día, ¿sí? Entonces vas a regalarle a esta historia este contenido personal, ¿sí? Todo lo demás es ficción, ¿sí? Incluso si los personajes te remiten a otras representaciones culturales, podés traer información, no sé, si el diablo te hace pensar en algún tipo de monstruo, si el enamorado te hace pensar en alguna narrativa que hayas escuchado o que te guste, puedes incluir lo que quieras a este cuento,
pero este contenido personal tiene que estar. El conflicto de este cuento es un conflicto que vos tenés, que se lo prestás a estos personajes, se lo prestás a esta historia. Después de que escribas el cuento, si querés sacar alguna moraleja o alguna reflexión de eso, puedes hacerlo. Y si no, simplemente es la apreciación artística de lo que creaste y de ver cómo justamente algo de lo personal se entreteje con algo de lo colectivo, con algo de lo ficcional y las representaciones que eso pueda tener a nivel histórico, a nivel historia, tanto personal como social, colectiva. ¿Sí? Bueno, 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 muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos que estos conceptos y esta práctica te ayuden, como decíamos al comienzo, a tu recorrido personal con el tarot. Y bueno, invitarte, como siempre hacemos, a que si te gustó esta clase, si te gusta este enfoque, esta forma de pensar y de mirar el tarot, nosotros estamos constantemente compartiendo talleres, ¿sí? Algunos son sincrónicos y otros ya están disponibles en la plataforma para que los hagas cuando tú quieras. Actualmente, simplemente ingresando en tarotpoético.com, obviamente, en la pestaña que dice talleres online, encontrarás las propuestas que están disponibles para realizar. En este momento ya lo puedes adquirir. En este momento hay un descuento, así que puedes aprovechar también esos descuentos por tiempo limitado que tenemos disponibles. Y además, en nuestra página también encontrarás las novedades del mes, ¿sí? Que todo el tiempo se van actualizando, donde podrás encontrar justamente a qué taller sincrónico podés sumarte en este momento. Así que bueno, te esperamos en nuestras propuestas y que nos sigas acompañando. muchas gracias.